Bendiciones. Dios te dé el poder para prosperar en todas las áreas de tu vida. El día de hoy, pues, estaremos con el propósito de Saulo. ¿Y qué quieres que haga? Es lo que Saulo le respondió. Veamos esta magnífica historia. Saulo estuvo presente en la lapidación de Esteban y lo puedes leer en el libro de Hechos. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías. Fue sacado a empujones de la ciudad, siendo condenado a la lapidación. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, quien escogió los mantos. Saulo fue un romano fariseo, pues, y de hecho, que estaba allí aprobando la muerte de Esteban. La iglesia estaba perseguida en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y a Samaria. Huyeron de Egipto, huyeron de Jerusalén. La iglesia estaba perseguida en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y a Samaria. Unos hombres piadosos, pues, sepultaron y le hicieron duelo por Esteban. Por su parte, Saulo, pues seguía causando tremendos estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres, arrastraba a mujeres y los metía a la cárcel. Este es el hombre del cual vamos a estudiar. El propósito de Saulo en el viaje a Damasco. En Hechos 9, 1 al 2, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres que estén en camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, pues, seguía y expandió su trabajo hacia la ciudad de Damasco. Él quería seguir, pues, capturando más cristianos y traerlos presos hasta Jerusalén. Son 210 kilómetros al noreste de Jerusalén y eran 6 días de viaje que tenía que hacer hasta Damasco. De hecho, que él estaba dando amenazas de muerte contra los discípulos. Saulo, pues, era un hombre enojado, violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó a él. ¿Sabes? Tú no estabas buscando a Jesús cuando Jesús te buscó a ti. Jesús está decidido por tu vida. Y así como buscó a Saulo de Tarso, un hombre que tal vez podríamos decir perseguidor de los cristianos, a ese hombre Dios buscó y tocó su corazón. Jesús está decidido por ti también. Hay un libro apócrifo del fin del primer siglo que se describió a Pablo, citado por Gaebrin, y dice: un hombre de estatura moderada, con cabello crespo, pies y piernas chuecas, ojos azules, grandes, cejas fruncidas, nariz larga, y a veces parecido a un hombre y a veces un ángel. Un hombre enojado y violento siempre tiene las cejas así, fruncidas, porque siempre está así, molesto, renegando, ¿no? Tal cual lo describen. Dios tuvo un encuentro con Pablo en el camino a Damasco. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó la voz.
Hechos 9, del 3 al 6. La palabra de Dios nos dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y te dirá lo que debes de hacer. Este evento espectacular, tal vez inusual, una voz con un gran llamado, una luz del cielo. Dios normalmente no confronta a los pecadores con una luz del cielo o con una voz audible desde el cielo. ¿Sabes? Hay propósito en la vida de Saulo y hay propósito en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Hay propósito en tu vida. Gloria a Dios. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla. Mas Pablo le dijo: esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. Lo encontramos en Hechos 26:13. La relación de Saulo era una reacción de caer a tierra por sobrevivencia. Esto no fue honra o reverencia a Dios, es simplemente una reacción de sobrevivir. Él estaba aterrorizado por aquella luz. Oyó la voz. Saulo creía que Dios ya no hablaba directamente al hombre como hacía en los días de los profetas. Aquí Saulo aprendió que uno sí puede escuchar a Dios directamente. Y sé que hoy Dios te está hablando a ti, que Dios quiere tener un encuentro hoy contigo. Saulo, Saulo, cuando Dios repite el nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente enojo. ¿Por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió, fue Saulo confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a cristianos. Él perseguía a Dios, no al hombre. Dios, cuando nos habla, nos confronta con nuestro pecado. Dios se está confrontando hoy día. Saulo probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo respondió con 2 de las más importantes preguntas que alguien puede y tiene que hacer. Vamos ahora. Pregúntale al Padre. Padre, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta de Saulo fue personal. Hizo una pregunta con yo. No hizo una pregunta: ¿qué quieres que ella o él hagan, o mis hijos hagan, o mi esposo haga, o mi mamá haga, mi papá? Él quiere que tu pregunta también sea personal. Pregúntale ahora al Padre. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Estamos muy interesados en lo que Dios quiere que hagan los demás, que los demás sirvan en la iglesia. Yo, pregúntale, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Pero el corazón rendido, totalmente rendido al Padre, es el que pregunta. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Dios quiere corazones rendidos y Él quiere tu corazón rendido.
demuestra el gran amor de Jesús. Él fue perseguido, mas su preocupación demuestra el gran amor de Jesús. Jesús fue perseguido, mas su preocupación demuestra el gran amor de Jesús. Jesús fue perseguido, mas su preocupación fue por Saulo. Qué corazón tan tierno, tan bueno, tan generoso de Jesús. Saulo temblando y temeroso ante la luz. Saulo sin duda cerró los ojos lo más fuerte que podía. Jesús se apareció ante él. Y el mismo patrón, Jesús con frecuencia ha aparecido a nosotros cuando cerramos nuestros ojitos y clamamos al Padre. En ese encuentro con Jesús, Saulo aprendió el Evangelio y a predicar su vida entera. En Gálatas 1, del 11 al 12 dice que el Evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo hizo esta pregunta, pues Jesús no solo le dijo que era lo correcto hacer en ese mismo momento. Él nos dirige, ¿sabes? Paso a paso, un paso a la vez. En lugar de exponer todos los detalles de su plan al inicio, pues paso a paso. Cuando yo empecé a estudiar de la palabra de Dios, cuando empezamos ya siendo creyentes a decir, bueno, veía a niños que tenían problemas en casa y por tanto pues ellos presentaban problemas dentro del colegio. Como docente pues veo no niños problemas, sino padres problemas. Y mi idea era pues aprender un poco más, nutrirme más para dar cursos a los padres en el aula, en mi aula de clase. Un paso a la vez. Luego el Señor me llevó a enseñar a más personas. Y hoy Dios me tiene sirviéndolo al 100% en Misión Cristiana en nuestra casa. Sabes, Dios también tiene un plan contigo. Sabes, Dios también tiene un propósito contigo. Y Él te lo va a revelar un paso a la vez. Y los hombres que iban con Saulo oyeron la voz, mas no veían a nadie. Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano, lo cogieron y lo llevaron a Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Luego, pues ya Saulo en Damasco, Dios va a usar a un hombre, Ananías, un discípulo. Y lo vamos a leer en Hechos 9 del 10 al 12. La palabra de Dios nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En Damasco, un hombre llamado Ananías, un discípulo. No sabemos nada de Ananías, antes ni después, pero sí sabemos y podemos pensar de él como un seguidor promedio de Jesús, un discípulo. Ananías era un hombre ordinario. No era un apóstol, no era un profeta, no era un pastor, ni evangelista, ni un anciano. Si un apóstol hubiera ministrado a Saulo, quizás la gente diría
que Pablo recibió su evangelio de el hombre en vez de Jesús. Ananías hizo la misma pregunta que Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios habló a Saulo con voz fuerte, casi violenta, con confrontación, pero a Ananías oyó una voz dulce en una visión, donde Dios lo llamó Ananías, y respondió obedientemente. Él respondió con un heme aquí, Señor. Y es una respuesta perfecta para hablar con Dios. ¿Cómo quieres que Dios te hable a ti? ¿Con confrontación, como lo hizo con Saulo, con voz fuerte, o con voz dulce, como lo hizo con Ananías, que él respondió obedientemente? Heme aquí. Cuando Dios te habla, responde igual. Heme aquí y obedece a su llamado. Dios le pidió a Ananías que hiciera algo osado y peligroso en encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Las instrucciones de Dios para Ananías: he aquí, el ahora. Esto indica un verdadero cambio de corazón. Cuando le dice, él aquí, él ora, él clama a mí, él está en contacto conmigo, él quiere un encuentro también contigo, que tú lo busques, que tú estés orando, que tú estés con él. Esto indica el verdadero cambio del corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. He aquí, él tiene un cambio de corazón tuyo. Cuando hay un cambio en el corazón, buscas la intimidad con Dios. Así que dile al que tienes al lado. Dile al que tienes al lado. Dios quiere que estés orando. Dios quiere que lo busques más en la intimidad. Dios quiere que respondas, heme aquí. En Hechos 9 del 13 al 16, la palabra de Dios nos dice: entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le necesito, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, he oído mucho acerca de este perseguidor airado y violento, dice, llamado Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho? Las objeciones de Ananías fueron definitivamente lógicas. Sin embargo, presumía de que Dios necesitaba instrucción, o mejor, consejo. Ananías casi preguntó, Dios, ¿sabes qué clase de hombre es este? ¿Sabes qué clase de hombre es Saulo? Tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio, para llevar mi nombre. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Tú eres instrumento escogido para llevar el nombre de Dios. Dios tiene un plan contigo y es personal. Dios sabía lo que él podía hacer de Saulo, aun cuando Saulo o Ananías no lo sabían. Dios sabía lo que podía hacer conmigo, así yo no lo supiera en ese momento. Dios sabe lo que tú puedes hacer y aun cuando todavía no lo sepas, para llevar el nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Esto describe un bosquejo general del llamado o obra futura del hombre quebrantado, ciego, que Ananías pronto conocería.
A Dios no le interesa cómo estás ahora y lo que has hecho. No le importa cómo estás ahora. A Él le importa tu cambio. A Él le importa tu quebranto. Un llamado tan grande para un hombre tan improbable. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un más alto llamado, pero un llamado con mucho sufrimiento. Hechos 9, del 17 al 19. La palabra de Dios nos dice, Hechos 9, del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías entró en casa. Esto requiere gran valor. Han tenido que tratar con los que hacen conversiones fingidas para infiltrarse en los seguidores de Cristo. Pues Ananías tenía que superar su miedo o sospechas. Pues tener sospechas de un creyente como que es infiltrado, como que nunca ha cambiado, ¿no? Pero si tú estás firme, le compartes y Dios obra en su camino. ¿Sabes? A veces tú puedes decir que has cambiado y la gente que está alrededor no te crea. Pero tu Padre, que es poderoso, Él confía en ti. Saulo, ciego, no podía ver el amor en el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y su voz. Seas lleno del Espíritu Santo. Y parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde recibió el Espíritu Santo, fue sano de toda ceguera espiritual, pero también física. Si la conversión de Pablo fue un patrón, entonces podemos compartir sus experiencias. La conversión de Saulo nos recuerda que Dios encuentra a algunos que no están buscando a Él para nada. Viendo cómo Dios alcanzó a Saulo, nos anima a creer que Dios puede alcanzar a las personas en nuestra vida, que nosotros pensamos que están muy lejos de Él. Con frecuencia dejamos a ciertas personas y pensamos que ellos nunca vendrán a Jesús. Pero el ejemplo de Saulo muestra que Dios puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier persona. A esa persona que tal vez tú estás pensando es imposible, es tan dura, Dios quiere alcanzarla. Hay propósito. Haz esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Padre, muéstrales. ¿Qué quieres que ellos hagan? ¿Cuál es tu respuesta? Responde. Yo te voy a servir con mis dones y talentos. Heme aquí, Padre. Heme aquí. Pasa al frente. Pasa ahí. Levanta tus manos donde estás. Yo te voy a servir. Heme aquí. ¿A quién has dejado? Pensando que ellos nunca vendrán a Jesús. Pero como Saulo, Dios puede alcanzar a cualquier persona. Sé ese Ananías. Cuando todos dicen, heme aquí, vamos a orar. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Tal vez adoradores, músicos, ministerio de niños, tal vez eres la mano suelta, esa columna financiera, tal vez eres el amigo que hace falta. Los planes que tengo son más altos que los tuyos. El propósito de Dios en esta iglesia, en Misión Cristiana, nuestra casa, es crecimiento, expansión, avance, una generación prometida y comprometida con su presencia.
comprometidos con Dios, comprometidos con la obra. Sea el respaldo, sea el apoyo para nosotros como pastores. Dios te ve como un colaborador de Dios, que no necesita decirle qué hacer. Tú mismo. Pastor, ¿en qué puedo servir? Ya limpié las sillas, ya limpié las bancas, ya trapié el piso, ya ayudé en el baño. ¿Qué más hago? ¿Sabes? Pasamos hambre con mi esposo, mis hijas. Pasamos pruebas, pero Él está cumpliendo su propósito en mi vida. Y todavía tengo más bendiciones. Estoy segura que Dios me va a dar. Yo quiero también que tú veas el propósito en tu vida y que lo descubras. Señor, activa el propósito en la vida de mis hermanas y hermanos. No importa la edad que tengan, si eres pequeñito o eres anciano, sabes, mientras respires hay propósito. Dile al Padre, revélame mi propósito, enséñame a andar en el propósito. Cumple tu propósito en mi vida. Siempre habrá alguien que quiera voltear tu propósito. Siempre habrá alguien que quiera bloquear tu propósito. Paga el precio. ¿Sabes? Que cuando hay propósito, no hay diablo que se levante. Nadie puede hacer que abortes el propósito de Dios, excepto tú mismo. Excepto tú mismo. Sansón se enfocó de propósito. Dile, Padre, revélame mi propósito, incluso el de mi descendencia. Yo quiero caminar en mi propósito, no lejos de mi propósito. Quiero colaborar en tu reino. Quiero sembrar en tu reino. Mis problemas no me van a alejar. Quiero avanzar. No dejes que me desenfoque de mi llamado. No dejes que me desenfoque de mi propósito. Tengo tu respaldo y tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios te bendiga.